Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Varios negocios fueron cerrados el día de ayer debido a su incumplimiento para con la Oficina de Impuestos BAP, al no hacer el registro correcto de todo lo que deberían contabilizar y tener reflejado en sus cajas registradoras conectadas a dicho organismo. Todo empresario sabe que es una obligación entregar cuentas detalladas de lo que cobran a sus clientes, así como tener en orden los impuestos correspondientes de acuerdo a cada caso, y la evasión de los mismos es por ende algo ilegal, que están penalizando en estos fuertes controles y operativos que tienen la finalidad de poner orden con las medidas correctivas o preventivas para su buen funcionamiento. En la visita de control realizada, varios recibieron multas, otros quedaron cerrados por al menos 4 días, entre los cuales se encontraban tocos, tiendas, snack, truck de pan, entre otros. El gobierno vuelve a hacer un llamado con todo esto a todo dueño de negocio a cumplir con sus responsabilidades cuanto antes y velar no solo por su bienestar, sino el de toda la comunidad. Los Bravos de Atlanta pusieron fin a una larga temporada sin títulos desde 1995 en la Serie Mundial. Con la participación del segunda base, el curazoleño Ozzie Albies, ayer en la noche lograron la victoria 7-0 frente al equipo de los Astros de Houston. En el juego número 6 de la Serie Mundial, las celebraciones no se hicieron esperar tanto en el campo de juego como en Atlanta y Curazao. Albies tuvo una participación activa en la victoria del día de ayer, conectando 2 hits y también anotando 2 carreras. Los Bravos de Atlanta utilizaron 3 pitchers para controlar y silenciar la ofensiva de los Astros. Felicitamos a los Bravos de Atlanta por su título y a Ozzie Albies por su dedicación y logro en esta temporada tan explosiva para su carrera. La reactivación de la economía es de alta prioridad para el gobierno, principalmente en beneficio de toda la comunidad. Es por ello que han expresado que la culminación de los programas de ayuda y sostén social representó para ellos una decisión verdaderamente difícil, aunque también están conscientes de que la economía se está activando poco a poco y vemos cómo en el área de turismo hay cada día más movimiento, así como también en la vida nocturna, con sus normas respectivas. Esta fue la declaración del ministro de Desarrollo Económico y Turismo, señor Ruiz Sandro, explicando una vez más que la ayuda del sostén social económico fue vital para muchas familias y empresarios durante el periodo de un año, pero ya es tiempo de reactivarse y retomar sus actividades. Por último, el ministro enfatizó que los empresarios que por algún motivo no cumplieron con los requisitos pueden tomar contacto y recibir la información necesaria para aplicar nuevamente a la ayuda empresarial individual. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Facebook presentó un bosquejo del metaverso, el supuesto futuro del Internet, pero reconoció que las experiencias en el mundo psicodélico, con criaturas extrañas, todavía está lejos de ser una realidad. Pero algunos afirman que una versión más modesta del metaverso ya existe. La empresa Magic Leap fabrica cascos de realidad aumentada que ya han sido usados por cirujanos que se preparan para separar gemelos siameses y por supervisores de fábrica que realizan inspecciones. Cuando lo piensas, la realidad virtual la pones en un dispositivo y luego estás en otro mundo. Pero con realidad aumentada te pones un dispositivo y todavía estás en tu mundo, pero lo estás aumentando con contenido digital. Y creo que el valor real del metaverso sería el ejemplo que acabas de decir. Nos pondremos las gafas, caminaremos por la ciudad, tal vez seas nuevo en Lisboa y estés caminando y ya sabes, puedes ver las calificaciones de los restaurantes arriba, puedes ver el menú. Quizás no se sienta tan inmersivo como las experiencias de realidad virtual que Zuckerberg quiere eventualmente llevar a las casas de la gente. Sin embargo, diluye la barrera entre el mundo físico y el digital, una idea clave detrás del metaverso. El futuro es ahora. Acabamos de firmar un acuerdo con el grupo Webex de Cisco. Tienen algo llamado holograma de Webex y están usando nuestro dispositivo para poner su versión de reuniones 3D en Magic Leap. Por lo tanto, con los modelos de trabajo híbridos que continuarán en una etapa posterior a la pandemia, existe la oportunidad de integrar las soluciones de realidad aumentada en el trabajo diario de las personas. Hasta ahora, la experiencia de muchas personas con realidad aumentada se limita a jugar Pokémon Go o experimentar con filtros, pero algunos pronostican que en pocos años transformará nuestra vida cotidiana.